leyendo a partir del verso 24. El Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24. Esta porción o pasaje de la Escritura pertenece al bloque de enseñanzas. Uno de es el primero que el Señor comenzó en el capítulo 5. Esta es la parte final. Y dice así: a cualquiera que me oye estas palabras, a cualquiera de ustedes que o sea, a mí, oye lo que estoy diciendo, son palabras mías. El Señor hizo énfasis en sus palabras, para que el oyente esté inclinando voluntariamente su oído, el oído interior. A cualquiera que me oye estas palabras, diga conmigo palabras, y son palabras que forman mensajes, son frases y son expresiones verbales o la palabra hablada. Bien, allí tenemos el primer tiempo o el primer paso o la primera instancia. Las palabras salen de la boca del emisor, es la boca que habla. Hay tanto en las palabras que forman el mensaje, que el receptor es el oyente. Entonces el Señor está buscando receptores que son los oyentes, y es el oído que oye, por supuesto, pero es el oído interno. Es cuando se usa la voluntad para permanecer oyendo, para estar atento, para con un enfoque indivisible estar canalizado o en el mismo canal del hablante o del emisor. Una vez que eso se cumple, sigue lo siguiente: y las pone. Esa breve frase quiere decir que el oyente está en su turno porque ya tiene el material que son las palabras, y ese material se puede poner en práctica. Ese material se puede poner en práctica a título personal del oyente. Es decir, yo oí, yo recibí las palabras, ahora el Señor me pide, el Señor me da la gracia y me dice: ponlas por obra, ponlas en práctica. Miren, nos vamos a dar cuenta de este verbo practicar o vivir la experiencia propia, donde estoy lleno de las palabras del mensaje.
soy un entendedor o un retenedor de la palabra recibida. Ahora voy al ejercicio, voy a vivir el mensaje. Entonces te voy a llevar por varios momentos en el ministerio del Señor Jesús para ver qué pidió el Señor a los oyentes, qué solicitaba el Señor, a qué los animaba el Señor, a todo aquel, Él dijo a cualquiera que me oye, a cualquiera que me oye. ¿Qué solicitaba el Señor? Y aquí tenemos la primera expresión. Número 1, lo que he dicho, pónganlo por obra, vívanlo. Que lo viva Randall, que lo viva Patty, porque me escucharon. Yo los vi que me escucharon. Quiero que vivan, quiero que mis palabras y ustedes sean uno. Esas palabras no son para el oído que es la oreja del cuerpo, sino que la oreja, como decir, en su órgano del oído es el canal, es el medio a través del cual eso se introduce, es el medio a través del cual uno oye. Entonces, la capacidad que tiene una palabra de soltar su poder, su fuerza, soltar su código para que la persona humana espiritualmente quede activada para vivir, para vivir, para vivir, para pensar, para creer. Entonces, número 1, poner en práctica personalmente. Pongan en práctica personalmente. Esto quiere decir que no quedemos solo con un conocimiento estacionado en nuestra mente. Tenemos que llegar a un conocimiento, pero que es ya una iluminación, que es cuando uno conoce la verdad. La verdad posee en sí misma revelación e iluminación. Entonces la práctica es el uso constante de una palabra. Póngalo, el uso constante de una palabra, el uso repetitivamente de una palabra. Esa palabra la tengo. Me he apropiado de ella con mi entendimiento. Ya no estoy pensando en el momento histórico cuando alguien la dijo, sino estoy pensando en la palabra, aun cuando aquello como un evento ya terminó y yo estoy en mi casa, en mi habitación, o estoy caminando o conduciendo, pero ya la palabra me la traje conmigo. Es muy importante lo siguiente. Si yo le pido a usted que me haga una ficha técnica de referencia de una frase o una palabra o un mensaje en específico, esa ficha técnica de referencia debe ilustrarme la fuente de donde salió la palabra. ¿Cuál es la fuente de esa palabra? El nombre. Entonces, es importante lo que está diciendo el Señor. Cualquiera que yo soy la fuente,
me oye, entonces cada palabra tiene una ficha de procedencia. Es decir, fíjense bien, vamos a crear un foro, por ejemplo, un foro donde todos van a participar un tiempo de 3 minutos y exponer un tema, cada una de las hermanas, etcétera. Y yo como moderador de pronto les suelto a ustedes, a ver, hermana Patti, a ver, hermana Araceli, lo que ustedes acaban de decir, ¿quién se los dijo a ustedes? A ver, lo que usted acaba de expresar como un comentario, como una respuesta, como un dicho, ¿quién se lo dijo a usted? ¿Cuál es la fuente? Y entonces uno dice, es verdad, ando diciendo algo y quiero saber quién me lo dijo. Por ejemplo, expresiones como, ah, ojalá Dios quiera. Bueno, ¿quién te la dijo? ¿Cuál es la fuente? Bastantes expresiones como, eh, no sé, respecto a algo, etcétera. Entonces, fíjense bien, la práctica, la práctica es la actividad de confiar en una palabra. Y al estar confiando en una palabra recibida, estoy confiando en la fuente de esa palabra. Y la fuente es una persona. Identifico a la fuente por sus palabras e identifico las palabras por su procedencia. Sé distinguir la fuente de estas palabras. Por ejemplo, Mateo 4:4. Y respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra procedente de la boca de Dios. ¿Quién dijo eso? El Señor, ¿dónde? En el desierto, ¿a quién? Al diablo, el tentador. Y su respuesta es la cita textual de una palabra del libro de Deuteronomio, libro de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces la fuente siempre acompaña a la palabra. Pregúntenme, ¿por qué? Más fuerte, ¿por qué? Porque la fuente es lo que proporciona la confianza, es lo que proporciona la fe. Entonces, cuando el texto dice ponla por obra, no es el mensaje en sí mismo quien te dice, pruébame. Es la fuente hablante de ese mensaje quien te está diciendo de persona a persona, practícalo. Es la fuente, es la fuente. ¿Ven? Ese punto es muy importante. Entonces, el Señor está en un modo, en una situación modelo. Y ese modelo es que Él modela su reino, su gobierno, su estado en Él y Él en la tierra. Quiere decir que cuando Él te pide, practica esto, es para que vivas lo que yo vivo, para que mi modelo sea tu vida y vivas como yo vivo. Entonces,
La, la palabra es el vehículo o es espiritualmente la unidad o las unidades espirituales que guardan el poder de una persona. El poder de una persona. Entonces, primer punto que nos hace el Señor, practícalo. Cuando la palabra es tuya, practícala. Al estar poniendo por obra la palabra, estás haciendo lo que yo, el Señor, estoy haciendo. Amén. Dice el texto, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí hay una comparación que es a semejanza. Y la descripción de un hombre es que se le califica como prudente. Esa palabra es muy valiosa. Escríbanla. Prudente. Fíjense bien. Prudencia en ese contexto es un estado de seguridad que solamente la práctica puede dar. Es decir, sin práctica no hay prudencia. Oh, es que miren, yo soy prudente porque y tenemos conceptos o formas de pensamiento creadas por nosotros, pero ninguno de estos conceptos tiene que ver con la práctica. Y en el texto dice, le compararé a un hombre prudente. Entonces, la prudencia es un estado o condición de ser que es el resultado de practicar. Oh, pastor, es que yo llegué a ser prudente, pero yo no tomaba en cuenta la práctica. Para mí la práctica no, ni la consideré, ni la pensé, ni nada. Yo llegué a ser prudente de otra manera. Es que no es así. No es así. El texto dice, lo compararé, esa es la comparación o la semejanza que explica, que expone, que ilumina, que se da, que crea entendimiento. Entonces, amados hermanos, vamos a repasar porque apenas llevamos 2, 3 líneas y ya esto tiene mucha profundidad. El primer verbo es oír al que habla. El que habla está identificado, él es la palabra. Su mensaje es su palabra, la palabra de su reino, del evangelio de su reino. Entonces el verbo oír es el verbo que en otros textos, cuando hay un sonido que proviene de una fuente, se usa para despertar. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, los que están muertos en Cristo despertarán. Entonces el sonido, la primera motivación es despertar. Entonces el verbo oír es un verbo que declara tu despertar. Pero una vez que estás despierto, eres motivado a practicar. ¿Ves?
Entonces, cualquiera que oye mi palabra es para que despierte, es para que despierte. Y luego se pasa a la siguiente estación, que es obrar. Obrar quiere decir vivir la experiencia, vivir el conocimiento, confiar en la palabra. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes son prudentes al día de hoy? Eso debe estar avalado por la práctica, no por diplomas, sino la práctica, la práctica, la práctica. Practice, 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 la práctica. Entonces dice el Señor, pongan, pongan, porque cuando pongo estoy edificando y estoy solidificando mi situación o mi establecimiento de yo como persona, estar seguro o estar en un terreno seguro. Me estoy poniendo sobre la palabra. Entonces, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El edificio comienza en la roca, que es el punto donde se desplanta el fundamento. Todo comienza sobre terreno sólido, roca, no tierra, roca. ¿Ven? Y llegar a la roca significa cavar o extraer tierra, 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 hasta llegar a la roca. Primero es cavar. Bueno, entonces dice el Señor, la práctica, la práctica, la práctica te hará conocer la roca. Qué tremendo eso. Fíjense nomás. La práctica te hará conocer la roca, el terreno sólido, el terreno seguro. Una vez que estoy en la roca, entonces ya levanto, me desplanto, comienzo a edificar. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. No dice aquella roca, dice el edificio, que es el sitio que representa el lugar donde, que guarda la vida de una persona. Es mi techo. Representa la vida de una persona que allí vive o allí está bajo esos materiales a cubierta. Pero vienen esas adversidades y las adversidades apuntaron contra aquella casa, pero esta, tenemos que ir una por una, vida por vida, vida por vida, vida por vida. Esta y luego la otra y luego la otra y luego la otra. Pero esta casa no se vino abajo. Aleluya. Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquí tenemos la sabiduría que emana de la palabra del Señor. La primera expresión que emana de la práctica o que es un esencial o aquello que practicar
va a tomar sentido. Sentido primario es fundarme sobre la roca. Es decir, el fundamento, el cimiento. Primero es el cimiento. Primero es el cimiento. La práctica de la palabra es llegar al fundamento, quedar fundado sobre la roca. Entonces, alguien que ya tiene práctica, ¿por qué es prudente? Es prudente por la forma correcta de hacer las cosas, por la forma segura de vivir en todos los aspectos, como hombre o como mujer, según sea el caso. La forma correcta de vivir. Y ahí es cuando el Señor nos explica, estamos en Mateo 7, Él lo hizo en Mateo 4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permíteme aplicar este pasaje de Mateo 7 y parafrasear Mateo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino del fundamento que sale de la boca de Dios, sino del fundamento, porque el fundamento es para vivir. ¿Ven? Entonces, fíjense bien, el estado de fundamento no se define solo con el verbo oír. Ya oí, me conecto, escucho, yo oigo, traigo los audífonos, estoy oyendo, trato de todos los días, hasta uno le compone todos los días, como para llenar el día. Cuidado con esos relativismos, esto más esto, más esto, más esto. Tratamos de hacer de algo cosa de todos los días, tratando de que la idea es que diario tiene que haber una repetición y realmente no está uno llegando al fundamento. Entonces el fundamento es la roca, ahí está la figura, la roca. La práctica es el conocimiento de que estoy conociendo la roca, llegando a la roca, porque estaba fundada. Entonces, la práctica de la palabra es un hecho que vale desde la primera vez, desde lo primero. Entonces, en este pasaje el Señor nos muestra cómo la prudencia es fundamental. Quiere decir que la prudencia de la palabra es tu prudencia. La prudencia de la palabra es tu prudencia y solo llegas a dicha prudencia mediante la práctica. Amados hermanos, practiquemos. Bien, siguiente punto. En el capítulo siguiente, en el capítulo 8, verso 5 dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús
le dijo, iré a sanarlo. Si en el capítulo anterior, en el capítulo previo, el séptimo, el Señor explicó que Él nos enseña a practicar, y es el uso de la palabra misma, es el uso de aquella palabra recibida por el oír, y es el uso de confiar en esa palabra como confía un constructor en la roca. Es exactamente ese paralelismo. En el capítulo 8 ya es una situación de práctica. ¿Qué respondió el Señor? Iré a sanarlo. Iré a practicar. Iré a practicar. Entonces nos damos cuenta de que la definición de prudencia no se basa en a ver si quiero, no se basa en asuntos emocionales o los pensamientos del momento como pensamientos que uno razona, no. La prudencia es un estado de fe, de confianza, de tal modo que la prudencia es el inventario de palabras. Él dijo, iré a sanarlo. Eso es ser prudente. Ven, prudencia no significa un halo de sabiduría para decir, déjame estudiar el caso. Déjame ver si eso está en mis dones, en mi llamado. Es que yo te tengo que decir, pero permíteme hacer un ayuno de Daniel para saber si eso está en mis capacidades. Bueno, ya te confundiste tú mismo. No, no es así. Cuando hay prudencia, hay palabras, escríbanlo. Por eso el Señor dice, le compararé a un hombre prudente. Cuando hay prudencia, hay palabras y son palabras de fe. ¿Cómo es que al practicar el mensaje de la palabra comienzo a ser fructífero? Mi espíritu comienza a fructificar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Todo eso es mi fruto continuo. Entonces, aquí el Señor dice, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero, y entonces vean la relación que existe entre el 7:24 y el 8:8. Pero, Señor, acabas de predicar, acabas de dar un gran mensaje. Y en el 7:24 dijiste que cuando la palabra que uno oye es practicada, entonces la palabra protege, la palabra resguarda. Y aquello que es una adversidad no puede contra la palabra, pero es cuando la palabra es practicada. Ven, la prudencia que es o significa la palabra pasa a ser mi prudencia. Sin esa palabra no tengo esa prudencia. Sin la palabra practicada yo no tengo esa prudencia. Entonces, fíjense bien, yo puedo tener los materiales para construir la casa, pero no puedo tener la roca.
Es hasta que tenga la palabra, tengo la roca y los materiales, yo los pongo. Porque todo comienza con la roca cuando ésta es hallada al haber cavado o excavado y retirado bastantes metros cúbicos de tierra. Entonces, dice el centurión, pero una palabra, una sola palabra tuya. Porque toda palabra que tú dices no solo es algo hablado, sino que es algo practicado. ¿Ven? Aquí quiero detallar lo siguiente. Fe, que es la expresión oral de lo que estoy diciendo, de lo que estoy creyendo, no significa tener un número de palabras en la lengua o en la boca. Ponérmelas, eso no es fe. Es muy importante esto porque hacemos declaraciones o confesiones, pero es como llenar nuestra boca de palabras para decirlas. Y cuando no nos explican, porque hemos tenido esa ambición de estar oyendo ya fuera del púlpito a esto y a este y a esta. Ahora les explico. Fe no es un bonche de palabras en la boca. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo, pastor? ¿Qué digo? Eso no es fe. Entonces, cuando el centurión le pide al Señor que diga una palabra suya, propia, en la mente del centurión, la palabra es autoridad. En la mente del Señor, en 7:24, dada la comparación, su palabra es prudencia. Y entonces vemos el desarrollo de la palabra, que quiere decir fe, prudencia. Siguiente desarrollo, fe, autoridad. Entonces, el centurión romano y el Señor estaban hablando en el mismo canal, el canal de la fe. Ambos como hombres prudentes, hombres que tienen fundamento. Aleluya. Amén. Cuán importante es la palabra, tanto para el ser humano como para Dios, tanto para lo espiritual como para lo social, etcétera. Entonces el centurión le dijo, una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 13. Luego dijo Jesús al centurión, ve y que se haga. Chequen esto. Y que se haga como
que se haga contigo tal y como has creído. Quiere decir que se hizo tal y como el centurión lo dijo, ¿verdad? El centurión fue el que dijo, y mi criado sanará. La pregunta que te hago es, ¿cuándo lo vas a decir tú? Fe no significa que Dios lo diga. Fe significa yo lo digo en ese aspecto de quién lo tiene que decir. Lo que hizo el Señor fue que se haga como tú lo dijiste. Entonces, lo que se hizo, ¿quién lo dijo? El centurión. Amén. Eso quiere decir que autoridad, la expresión de la autoridad, tanto en la persona divina como en la persona humana, ambos sujetos usan la palabra. La palabra propia o la palabra que sale de sus bocas, tanto Dios como el hombre. Amén. Entonces, prudente es el que sabe cómo hacer las cosas. Autoridad es el que da permiso para que el poder sea liberado. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, el capítulo 13 de Mateo. Aleluya. Dice, verso 18, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces, vean esta expresión, no la entiende, no significa no la oye, significa que después de haberla oído, no la comprendió. Quiere decir que el oído, que es la primera estancia o estación, para el oído, que es el sentido auditivo, lo que oye es meramente información. Si aquello no entra para ser meditado en el interior, no pasa al proceso de entender. Solamente es algo como información. Es como decir, supe de algo, alguien lo dijo, yo lo oí, pero aquello no fue aceptado por ti, como para que digas, eso es mío, eso va a producir en mí. Entender, ahora en el capítulo 13, en la declaración, en la figura de parábola, es tan importante como el practicar en Mateo 7 y como el liberar mediante el ejercicio de la autoridad que da permiso el poder. Entonces, unan los puntos. Entender es parte del poder.
Aquí el Señor pone énfasis en qué hacer con la palabra. Entender, aquí en este caso del verso 19 es negativo y no la entiende. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, vean lo siguiente. Vamos a hacer un recuento. Oír para practicar genera prudencia. Oír para entender. ¿Qué genera? Genera fruto. Fruto. El fruto propio que es el futuro. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro de una semilla? Está en el verso 23, pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y, vean el futuro, y da fruto y produce, vean el futuro, 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Aleluya. Entonces, oír y practicar, oír y entender, oír y creer. Esa es la esencia de Mateo 8 con el centurión romano. Quiere decir que le estoy presentando eh, un solo mensaje encontrado en secciones, por ejemplo, Mateo 7 y luego Mateo 8 y luego Mateo 13, pero es un solo mensaje, no son tres mensajes. El mensaje es Mateo 7, oír y practicar, soy prudente. Mateo 8, el centurión romano, oír y creer, soy autoridad. Mateo 13, oír y entender, soy productivo. Anótenlo. Aleluya. ¿Ven? Es un solo mensaje. Y el apóstol Pablo nos enseñó, nos ilustró por el Espíritu Santo en la carta a los Romanos. Dice, la fe viene por el continuo tiempo presente, oír o estar oyendo y oyendo y oyendo la palabra procedente. Y la palabra procedente es una palabra que pertenece a un, y si alguien me pone qué es lo que cabe como respuesta en ese campo, la palabra procedente es una palabra que pertenece a un diálogo. Palabra que sale, que sale, que sale. Porque no es una cosa de que Dios está hablando solo. Tampoco es una cosa de que yo estoy hablando solo. La palabra de fe es un estado o es un escenario de diálogo. Dios está diciendo esto. Esa es la fe que tengo. Amén. Hay que entenderle a la palabra rema. Cuando uso la palabra logos, en esencia es mi pensamiento. La lectura que yo le doy a mi pensamiento. Pero cuando se usa la palabra rema, ya pertenece a un diálogo, porque esa palabra es dada. Y el Señor
en Mateo 7, Mateo 8 y Mateo 13 presenta su palabra no como lo que Él está pensando, sino como lo que Él está diciendo. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay un receptor es porque está hablando con alguien. Amén. Ejemplo. Oh, yo estoy pensando que Dios me va a ayudar. Fíjense bien. Les pregunto, hermana Mónica, hermana Estelita, hermana María Azucena, les pregunto, ¿lo están pensando o Dios les está diciendo? Cuando ustedes lo están pensando, no hay diálogo. ¿Ven? Entonces, Mateo 7 es a cualquiera, ahí está un receptor posible, ahí está el emisor, oye. Entonces, el emisor, el hablante no está hablando solo, tampoco el oyente está diciendo una suerte de palabras, nomás porque tiene la boca llena de palabras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todas esas expresiones muy comunes en el terreno de los hermanos y hermanas que dicen, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Todos los días como que si Dios les manda un mensaje, y Dios me dijo, en lugar de decir, estoy pensando esto, pero Dios no me ha dicho nada. Porque es hasta cuando Dios te dice algo que produce fe. Amén. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor para su pueblo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendiga al Señor. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor.